Una mañana lluviosa cambia para siempre la vida de una madre soltera y su hija cuando decide detenerse en un café desconocido. El destino las lleva al reencuentro con un amor del pasado que transformará sus vidas. Secretos guardados por años finalmente saldrán a la luz en una jornada de redescubrimiento y segundas oportunidades. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El cielo estaba cargado de nubes oscuras cuando Lucía decidió romper su rutina matutina. Hacía meses que seguía el mismo camino hasta la escuela de su hija, siempre corriendo contra el tiempo, siempre preocupada por los quehaceres que la esperaban en el bufete de abogados donde trabajaba como asistente jurídica. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire húmedo de Madrid, algo que la hizo desviarse del trayecto habitual. Elena, su hija de 7 años, estaba particularmente animada en el asiento trasero del coche usado que Lucía había logrado comprar tras meses de ahorro. La niña dibujaba estrellas en el cristal empañado de la ventana, tarareando una canción que había aprendido en la escuela sobre planetas y constelaciones. «Mamá, ¿por qué vas por otro camino?», preguntó Elena, levantando la vista de su cuaderno de dibujos repleto de estrellas coloridas. Lucía no sabía muy bien qué responder. Había algo inexplicable que la empujaba en esa dirección, como si una fuerza invisible guiara sus manos al volante. «Solo quiero conocer una calle diferente, cariño. A veces es bueno cambiar un poquito, ¿no crees?». La lluvia empezó a caer con más intensidad, creando un ritmo hipnotizante contra el parabrisas. Lucía disminuyó la velocidad cuando divisó un pequeño café en la esquina de una calle arbolada. El lugar tenía un encanto rústico, con grandes ventanales que permitían ver el interior acogedor. Un cartel artesanal se mecía suavemente con el viento. «Café de las Estrellas». «Mira, mamá, el nombre tiene una estrella», exclamó Elena, señalando entusiasmada el cartel. Lucía sonrió. Desde pequeña, su hija tenía una fascinación inexplicable por las estrellas. Su habitación estaba decorada con pegatinas brillantes en el techo, y pasaba horas inventando historias sobre constelaciones imaginarias. «Qué coincidencia más bonita», murmuró, estacionando el coche frente al café. Cuando empujaron la puerta de cristal, una delicada campanilla anunció su llegada. El aroma a café recién molido mezclado con canela y algo dulce que Lucía no pudo identificar de inmediato, llenó sus pulmones. El ambiente era exactamente como parecía desde fuera. Acogedor, con sillones de cuero gastado, estanterías repletas de libros y plantas que creaban una atmósfera casi mágica. Elena apretó la mano de su madre, impresionada con la decoración. Había móviles de estrellas colgando del techo, y las paredes estaban decoradas con antiguos mapas celestes. «Es como si fuera un lugar de ensueño», susurró la niña. Fue entonces cuando Lucía oyó una voz familiar que venía del mostrador. Una voz que no escuchaba desde hacía 14 años, pero que reconocería en cualquier lugar del mundo. Su corazón se detuvo por un instante y sintió como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlas?». Se giró lentamente, casi con miedo de confirmar sus sospechas. Y allí estaba él, Mateo Alarcón, su primer amor, su primer todo. El hombre que se había marchado de la ciudad para seguir un sueño en Valencia cuando ambos tenían solo 22 años. El hombre al que había amado con toda la intensidad de su juventud y que se había llevado un pedazo de su corazón al partir. Mateo estaba diferente, obviamente. El cabello castaño ahora tenía algunas canas en los laterales y su rostro reflejaba la madurez de sus 36 años. Pero la sonrisa seguía siendo la misma, cálida y sincera, y sus ojos verdes aún tenían ese brillo especial que solía dejarla sin aliento. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Mateo dejó caer la taza que estaba secando, y el objeto se hizo añicos en el suelo con un ruido que resonó por todo el café silencioso. Durante unos segundos solo se miraron, procesando la imposibilidad de aquel momento. «Lucía», su voz salió como un susurro cargado de emoción e incredulidad.
Ella asintió, incapaz de articular palabra. Elena, al notar la tensión en el aire, miró de uno a otro con curiosidad. «Mamá, ¿conoces al señor del café que sonríe tan bonito?», preguntó la niña con su inocencia característica. La pregunta rompió el hechizo que parecía haberse apoderado del lugar. Mateo se agachó para recoger los trozos de la taza y Lucía finalmente encontró su voz. «Elena, este es un viejo amigo de mamá». «¿Muy viejo?», preguntó la niña, haciendo que Mateo se riera por primera vez desde que las vio entrar. «No tan viejo, espero», respondió él, dirigiéndose directamente a Elena con una sonrisa genuina. «¿Cómo te llamas, guapa?». «Elena, ¿y usted?». «Mateo, es un placer conocerte, Elena». Él le tendió la mano a la niña, quien se la estrechó con seriedad. Lucía observaba la interacción con una mezcla de ternura y ansiedad. Era irreal verlo conversando con su hija, creando una conexión instantánea como siempre había sabido hacer con la gente. «¿Quieren sentarse? El café invita a la casa», ofreció Mateo, aún procesando la situación. Se acomodaron en una mesa cerca de la ventana, donde Elena se interesó de inmediato por los libros infantiles dispuestos en una estantería baja. Mateo trajo un chocolate caliente para la niña y 2 cafés para los adultos. «No puedo creer que estés aquí», dijo él sentándose a la mesa con ellas. «Podría decir lo mismo», respondió Lucía, con las manos temblando ligeramente al tomar la taza. «¿Desde cuándo has vuelto?». «Hace 6 meses. Abrí este café hace 3». Miró a su alrededor con orgullo. «Siempre soñé con tener un lugar así». Elena levantó la vista del libro que estaba hojeando. «¿Por qué el café tiene nombre de estrella?». Mateo le sonrió. «Porque las estrellas siempre me han recordado cosas especiales, momentos importantes de mi vida». Lucía sintió un nudo en el pecho. Sabía exactamente a qué se refería. Durante su noviazgo solían tumbarse en el césped del Parque del Retiro y pasar horas observando las constelaciones, planeando el futuro y soñando juntos. La conversación fluyó con naturalidad entre ellos, llenando los años de silencio con pequeños detalles sobre sus vidas. Mateo había vivido en 3 ciudades diferentes, intentando encontrar su lugar en el mundo. Lucía le contó sobre su trabajo, sobre la maternidad, sobre los desafíos de criar a Elena sola. «¿Y el padre de Elena?», preguntó Mateo con delicadeza. Lucía respiró hondo. «Él no forma parte de nuestras vidas. Nunca. Lo hizo en realidad. Descubrí el embarazo después de que él ya hubiera seguido otro camino». Mateo asintió con comprensión, sin hacer más preguntas. Siempre había sido así, respetuoso y sensible a los sentimientos ajenos. Elena, que se había levantado para explorar mejor el café, volvió a la mesa sosteniendo un móvil de estrellas plateadas que había encontrado en un estante. «Mira qué lindo, mamá. Es igual a las estrellas de mi cuarto». Mateo observó a la niña con atención. «¿Te gustan las estrellas, Elena?». «Me encantan. Sé el nombre de varias constelaciones. Mi favorita es la Osa Mayor porque parece un caso gigante en el cielo». «Impresionante. A mí también me gusta mucho la astronomía». Los ojos de Elena brillaron. «¿Tiene un telescopio?». «Sí, tengo uno. Está en mi casa, guardado. ¿Un día me puede enseñar las estrellas de verdad?». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. La pregunta inocente de su hija cargaba un peso con el que ella no estaba preparada para lidiar en ese momento. Mateo miró a Lucía, pidiendo permiso silenciosamente. «Si tu mamá te deja, claro». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Lucía sabía que estaba en el umbral de una decisión que podría cambiarlo todo. Permitir que Mateo entrara de nuevo en sus vidas significaba abrirse a posibilidades que había enterrado hacía mucho tiempo. «Creo que ya es hora de irnos», dijo finalmente, levantándose de la silla. «Elena tiene clase y yo tengo que llegar al trabajo». La decepción en el rostro de su hija fue evidente, pero obedeció sin quejarse. Mateo las acompañó hasta la puerta, con una expresión que mezclaba esperanza y aprensión. «Lucía», la llamó cuando ella ya tenía la mano en el pomo. «Espero que esta vez no sea nuestra despedida definitiva».
Ella se giró para mirarlo, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad de hacía 14 años. No lo sé, Mateo. Todo es muy complicado. Lo entiendo, pero si cambian de opinión, vaciló él, cogiendo una tarjeta de visita del mostrador. Estaremos aquí todos los días. Elena cogió la tarjeta antes de que Lucía pudiera rechazarla. Gracias, Mateo. Su café es el más bonito que he visto. Durante el camino a la escuela, Elena no dejó de hablar sobre el café, sobre las estrellas y sobre el señor tan simpático que conoce las constelaciones. Lucía conducía en silencio, con la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. Cuando dejó a su hija en la escuela y se fue al trabajo, no pudo concentrarse en ninguna de las tareas del día. La imagen de Mateo tras el mostrador, con esa sonrisa que conocía tan bien, no se le iba de la cabeza. Por la noche, mientras ayudaba a Elena con los deberes, la niña hizo una pregunta que la pilló desprevenida. «Mamá, ¿por qué te pusiste triste cuando viste a Mateo?» Lucía dejó de revisar la lección de matemáticas y miró a su hija. «¿Por qué crees que me puse triste?» «Pusiste esa cara que pones cuando te acuerdas del abuelo», explicó Elena con la sabiduría peculiar de los niños. Una cara de nostalgia feliz y triste al mismo tiempo. La percepción de su hija la sorprendió. A veces encontramos a personas que fueron importantes en nuestra vida hace mucho tiempo, y eso remueve nuestros sentimientos. ¿Era tu novio?, preguntó Elena sin rodeos. Lucía sintió que la cara le ardía. Sí, lo era. Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. ¿Y por qué no siguieron siendo novios? ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años las complejidades del amor joven, las elecciones difíciles y los sueños divergentes? A veces las personas tienen que seguir caminos diferentes, aunque se quieran. Elena pensó por un momento. Pero ahora pueden seguir el mismo camino otra vez, ¿no? La sencillez de la lógica infantil dejó a Lucía sin respuesta. Aquella noche tardó horas en dormirse, reviviendo cada momento del reencuentro y preguntándose si el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente reabriendo viejas heridas. Pasaron 3 días desde el reencuentro en el Café de las Estrellas y Lucía no podía dejar de pensar en Mateo. Durante las reuniones en el bufete, su mente vagaba hacia aquellos ojos verdes que la habían observado con tanta intensidad. Intentaba convencerse de que solo había sido nostalgia, un eco del pasado que pronto se disiparía, pero cuanto más intentaba olvidar, más presente se volvía el recuerdo. Elena, por otro lado, no mostraba la menor intención de olvidar. Todos los días de camino a la escuela, pedía pasar por el café. «Solo para ver si las plantas están bien», decía con su inocencia característica. «Las plantas necesitan cariño, y tal vez Mateo necesite ayuda». El jueves Lucía cedió a las insistencias de su hija. Llegaron al Café de las Estrellas alrededor de 1900, las 7:30 de la mañana. El movimiento aún era escaso, solo algunos clientes matutinos leyendo el periódico en rincones acogedores. Mateo estaba organizando unos libros en una estantería cuando las vio entrar. Su rostro se iluminó al instante. «Elena, qué bueno verte de nuevo». La niña corrió hacia él con un papel en las manos. «He hecho un dibujo para ti. Son las estrellas que vemos desde casa». Mateo aceptó el dibujo con seriedad, estudiando cada detalle de los puntos de colores repartidos por el papel. «Está perfecto, Elena. Tienes mucho talento», miró a Lucía. «¿Puedo enmarcarlo y colgarlo aquí en el café?» «¿De verdad?» Elena saltó de emoción. Lucía asintió, conmovida por su gentileza. Así era exactamente como Mateo siempre había sido. Atento con los pequeños gestos que importaban. Mientras Elena exploraba una nueva sección de libros infantiles que Mateo había organizado especialmente para ella, él se acercó a Lucía. «Gracias por volver», dijo en voz baja. «Confieso que pensé que no las volvería a ver». «Elena no me dio opción», respondió Lucía, pero su tono no era de queja. «Ha hablado de ti y de este lugar toda la semana. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido?» La pregunta directa la pilló desprevenida. «Es un lugar precioso, Mateo.
exactamente como siempre soñaste. Fueron interrumpidos por Elena, que había vuelto con un libro sobre astronomía para niños. Mateo, ¿me puedes explicar esta constelación? No he terminado de entenderla bien. Durante los siguientes 20 minutos, Mateo se dedicó por entero a la niña, explicándole la constelación de Orión con una paciencia y un entusiasmo que hicieron que el corazón de Lucía se encogiera. Verlo interactuar con Elena de forma tan natural despertó sentimientos que ella había guardado bajo llave hacía mucho tiempo. Cuando finalmente salieron para llevar a Elena a la escuela, la niña hizo una observación que permaneció en la mente de Lucía todo el día. Mamá, Mateo me mira de la misma forma que tú me miras, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Aquella tarde, Lucía tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. Después de recoger a Elena de la escuela, en lugar de ir directamente a casa, pasaron de nuevo por el café. Era la hora de la merienda y el movimiento era más intenso. «2 visitas el mismo día. ¡Qué honor!», bromeó Mateo, pero Lucía pudo ver la alegría genuina en sus ojos. Elena quería enseñarte sus deberes. Ha hecho una redacción sobre profesiones y ha escrito sobre los dueños de los cafés. Mateo leyó el texto de Elena con atención, haciendo comentarios positivos que hicieron que la niña se sonrojara de orgullo. Lucía observaba la escena con una mezcla de emociones. Era imposible ignorar cómo Elena florecía en presencia de Mateo, como si él despertara una parte de ella que hasta entonces había permanecido dormida. «¿Sabes?», dijo Mateo cuando Elena fue al baño, «me recuerda a ti a su edad, curiosa, inteligente, llena de sueños». «¿Te acuerdas de cómo era yo a los 7 años?», preguntó Lucía, sorprendida. «Me acuerdo de cuando me contabas cosas de tu infancia, de cómo te encantaba dibujar e inventar historias». Hizo una pausa. Elena tiene ese mismo brillo en la mirada. La conversación fue interrumpida por el regreso de Elena, que traía en sus manos una pequeña maceta con un brote de planta. «Mateo, esta plantita estaba triste allí en el rincón. ¿Puedo cuidarla?». Mateo intercambió una mirada divertida con Lucía. «Claro, pero cuidar una planta es una responsabilidad grande. Necesita agua, luz y mucho cariño. Yo sé cuidarla. Mamá me enseñó a cuidar las plantas de casa». Durante el camino de vuelta, Elena sostenía la maceta con cuidado como si llevara un tesoro. «Mamá, ¿puedo llevarle la plantita a Mateo para que vea cómo ha crecido?». «Elena, no podemos molestar a Mateo todos los días. Pero él dijo que le gusta cuando lo visitamos, y a veces se queda solo en el café». Lucía suspiró. Era difícil discutir con la lógica de su hija, sobre todo porque una parte de ella también quería volver al café. Quería revivir esa sensación de pertenencia que había experimentado en presencia de Mateo. Aquella noche, después de acostar a Elena, Lucía se permitió una honestidad brutal consigo misma. Mateo había sido algo más que su primer amor. Había sido su primer mejor amigo, su primera sensación de plenitud. Durante los 2 años que fueron novios, ella se había sentido completa de una forma que nunca volvió a experimentar. La separación había sido devastadora para ambos. Mateo había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, en el área de administración de empresas, que representaba todo lo que había estudiado para conseguir. Al mismo tiempo, Lucía había sido ascendida en el bufete donde hacía las prácticas y finalmente tenía la oportunidad de labrarse una carrera sólida. Intentaron mantener la relación a distancia durante unos meses, pero la realidad resultó ser más cruel que los sentimientos. Las llamadas se fueron espaciando, las visitas se hicieron más raras, hasta que un día se despertaron y se dieron cuenta de que se habían convertido en extraños conectados solo por el recuerdo de lo que un día fueron. Lucía nunca se había permitido pensar en el ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si hubieran luchado más? ¿Y si ella se hubiera ido con él? ¿Y si él se hubiera quedado? Pero, ahora con Mateo de vuelta y Elena creando lazos con él, esas preguntas volvían a surgir con toda su fuerza. El viernes, Elena se despertó animada. Era el día de enseñarle a Mateo la evolución de la plantita. Lucía no tuvo valor para negárselo.
especialmente al ver cómo su hija había cuidado con tanto cariño el brote durante la semana. Cuando llegaron al café, encontraron a Mateo colgando el dibujo de Elena en un marco sencillo en la pared principal. La niña gritó de alegría al ver su arte expuesto junto a fotografías antiguas de la ciudad. Ahora forma parte de la decoración oficial, anunció Mateo orgulloso. Elena corrió a enseñarle la plantita, que de hecho parecía más lozana. «Mira, ya tiene una hojita nueva. Eres una jardinera excelente», la elogió Mateo. «¿Qué te parece si elegimos un lugar especial aquí en el café para que se quede? Así podrás visitarla siempre que quieras». Eligieron un rinconcito cerca de la ventana, donde la luz de la mañana creaba dibujos dorados en el suelo. Elena estaba encantada con la idea de tener su planta en el café. Mientras la niña acomodaba la plantita en su nuevo hogar, Mateo se acercó a Lucía. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Ella asintió tensa. «¿Eres feliz, Lucía?» La pregunta la pilló completamente desprevenida. Era tan directa, tan propia de Mateo, que por un momento volvió a sentirse como si tuviera 22 años. «Yo», vaciló ella, «tengo a Elena, tengo mi trabajo, tengo una vida estable». «Eso no responde a mi pregunta». Lucía lo miró, viendo en sus ojos la misma intensidad de siempre. «¿Y tú? ¿Eres feliz?» Mateo tardó en responder. «En los últimos días más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». El peso de sus palabras flotó entre ellos como una confesión no verbalizada. Lucía sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que había olvidado hacía años. «Mateo, Mamá, mira, hay más libros nuevos». La interrupción de Elena rompió el momento, pero no la tensión que se había instalado entre los adultos. Durante el resto de la visita, Lucía se sorprendió a sí misma observando a Mateo interactuar con Elena. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que se agachaba para ponerse a la altura de la niña, en cómo escuchaba con atención sus historias disparatadas, en cómo sonreía con sinceridad ante sus descubrimientos infantiles. Cuando se disponían a salir, Elena hizo una pregunta que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. «Mateo, ¿usted tiene familia?» «Tengo a mis padres que viven en un pueblo y una hermana que vive en Barcelona, pero no tengo esposa ni hijos». «¿Por qué?» La inocencia de la pregunta hizo reír a Mateo. «Nunca encontré a la persona adecuada, supongo». Elena pareció considerar esto seriamente. Tal vez es que no estaba buscando en el lugar adecuado. La inesperada sabiduría de su hija dejó a Lucía sin palabras. Mateo se agachó para ponerse a la altura de Elena. «Puede que tengas razón. A veces las personas más especiales aparecen cuando menos lo esperamos». Sus ojos se encontraron con los de Lucía por encima de la cabeza de Elena, y ella supo que no estaba hablando solo para la niña. En el coche, de camino a casa, Elena estaba particularmente pensativa. «Mamá», dijo finalmente, «¿crees que Mateo está solo porque echa de menos a alguien?» «¿Por qué piensas eso, cariño?» «Pone esa cara de nostalgia feliz cuando te mira, igual que tú cuando lo miras a él». Lucía casi pierde el control del volante. La percepción de Elena era asombrosamente precisa. «A veces los adultos tienen sentimientos complicados, Elena, pero si se quieren, ¿por qué no pueden estar juntos? ¿Como en las películas?» «La vida no es como en las películas, amor, es más complicada». Elena se quedó en silencio unos minutos, procesando la respuesta. Luego, con la determinación típica de su edad, declaró: «Yo creo que los adultos complican las cosas que podrían ser sencillas». Aquella noche, mientras Elena dormía abrazada a un libro de astronomía que Mateo le había prestado, Lucía se quedó en el balcón de casa, mirando las estrellas. Por primera vez en años, se permitió soñar con posibilidades, con nuevos comienzos, con la oportunidad de reescribir una historia que se había quedado incompleta. El fin de semana llegó con una propuesta inesperada. Mateo llamó el sábado por la mañana, con la voz cargada de una emoción contenida que Lucía conocía bien. «Lucía, sé que puede parecer precipitado,
pero me gustaría hacerles una invitación. Hay una exposición de astronomía en el Planetario de Madrid y he pensado que a Elena le encantaría, si te sientes cómoda, claro. Lucía vaciló. Un paseo juntos parecía un paso significativo, una línea que, una vez cruzada, haría que todo fuera más real y complicado. Pero antes de que pudiera responder, Elena apareció a su lado, habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Es Mateo? Quiere llevarnos a ver estrellas de verdad. Elena, no escuches las conversaciones de los demás. La reprendió suavemente, pero la emoción de su hija era contagiosa. Por favor, mamá, ya sabes cuánto me gustan las estrellas. Con un suspiro, Lucía aceptó la invitación. Unas horas más tarde, Mateo llegó puntual, conduciendo un coche algo antiguo pero bien cuidado. Elena prácticamente saltó de emoción al verlo. El planetario estaba en la zona centro, un edificio imponente que Elena observó con admiración mientras caminaban hacia la entrada. Mateo se había informado sobre la exposición y explicaba detalles sobre las constelaciones que verían, manteniendo a Elena completamente hipnotizada. Durante la sesión en el planetario, Lucía se vio dividida entre ver las proyecciones estelares y observar a Mateo y Elena compartiendo su pasión por la astronomía. La niña hacía preguntas que él respondía con paciencia y entusiasmo, creando entre ellos una conexión que parecía natural y sin esfuerzo. «Mira esa, mamá», susurró Elena, señalando una constelación proyectada en el techo. «Es la Osa Mayor. Mateo me ha enseñado a encontrar las otras estrellas usándola como guía». Lucía sonrió, pero había algo agridulce en aquel momento. Ver a Elena tan feliz, tan completa en presencia de Mateo, despertaba una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si Elena se encariñaba demasiado? ¿Y si Mateo decidía marcharse de nuevo? Después de la exposición se detuvieron en una cafetería cercana. Elena estaba eufórica, contando todo lo que había aprendido y haciendo planes para observar el cielo nocturno en casa. «Mateo, ¿puede venir a casa un día para enseñarme las constelaciones con su telescopio?», preguntó mientras se tomaba su batido de fresa. Lucía sintió que se le encogía el estómago. La pregunta inocente de Elena estaba abriendo una puerta que ella no estaba segura de querer cruzar todavía. Mateo miró a Lucía, pidiendo permiso en silencio. «Si tu mamá está de acuerdo, sería un placer». «Mamá, ¿puedo? Por favor». Lucía se vio de nuevo en la tesitura de negar algo que claramente haría feliz a Elena o permitir que Mateo entrara aún más en sus vidas. «Ya veremos», dijo finalmente, una respuesta que sabía que no satisfaría a nadie. Durante el camino de vuelta, Elena se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por la emoción del día. Mateo y Lucía finalmente tuvieron la oportunidad de hablar con más intimidad. «Es increíble, Lucía. Inteligente, curiosa, cariñosa. Has hecho un trabajo admirable criándola sola». «Gracias», respondió ella, conmovida por el cumplido. «A veces me pregunto si lo estoy haciendo todo bien. Por lo que veo, lo estás haciendo perfectamente». Condujeron en un silencio cómodo durante unos minutos antes de que Lucía reuniera el valor para hacer una pregunta que la intrigaba desde hacía días. «Mateo, ¿por qué has vuelto? Después de todos estos años, ¿por qué elegir esta ciudad para volver a empezar?». Tardó en responder como si sopesara cuidadosamente sus palabras. «¿Quieres la respuesta educada o la verdad?». «La verdad, porque nunca he podido olvidarte. Porque en cada ciudad donde he vivido, en cada trabajo que he tenido, una parte de mí siempre se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes». Hizo una pausa. «Y porque mi madre enfermó el año pasado, y eso me hizo darme cuenta de que algunas cosas no pueden esperar para siempre». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Tu madre está bien?». «Está mejor, gracias. Fue un susto, pero se ha recuperado del todo. Sin embargo, aquel periodo me hizo replantearme muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que estaba viviendo siempre esperando el momento perfecto, el lugar perfecto, y dejando pasar la vida. ¿Y el café? Era un sueño que llevaba años posponiendo. Decidí que era hora de dejar de posponerlo y empezar a vivir». La miró de reojo, aunque
Para ser totalmente sincero, elegir volver aquí tuvo mucho que ver con la esperanza de encontrarte. La confesión dejó a Lucía sin palabras. Era exactamente el tipo de honestidad emocional que Mateo siempre había demostrado, pero que ahora la dejaba vulnerable y asustada. Mateo, sé que es complicado. Sé que tienes a Elena, responsabilidades, una vida construida. No te estoy pidiendo nada, Lucía. Solo estoy siendo sincero sobre por qué he vuelto. Cuando llegaron a casa, Mateo ayudó a llevar a Elena, que seguía durmiendo profundamente. Lucía abrió la puerta y él la llevó hasta su habitación, acostándola con cuidado en la cama. Durante unos instantes, se quedaron allí parados, observando a la niña dormir. «Parece un ángel», susurró Mateo. «Es lo que más quiero en este mundo», respondió Lucía. «Todo lo que hago es pensando en su bienestar. Lo entiendo y lo admiro». Cuando bajaron al salón, Lucía le ofreció un café, más por nerviosismo que por cortesía. Mateo aceptó y se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa, pero cargada de tensión. «Esta casa tiene tu personalidad», comentó Mateo, observando la decoración sencilla pero acogedora. «Parece exactamente el tipo de hogar que siempre soñaste tener. ¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo, Lucía, de tus recetas favoritas, de las películas que te hacían llorar, de tus sueños de tener una biblioteca en casa», señaló la estantería llena de libros. «Y lo has conseguido». La nostalgia del momento fue interrumpida por Elena, que apareció en el salón aún soñolienta, arrastrando su mantita. «Mamá, he tenido un sueño con estrellas fugaces», murmuró caminando hacia el sofá. «Ven aquí, amor», la llamó Lucía, y Elena se acurrucó entre ella y Mateo en el sofá. «Mateo, ¿usted ha visto alguna vez una estrella fugaz de verdad?», preguntó, luchando contra el sueño. «Sí, varias». «¿Y sabes cuál es el secreto de las estrellas fugaces?». Elena negó con la cabeza, interesada. «Aparecen cuando menos lo esperamos, pero siempre cuando más lo necesitamos. Y si pides un deseo, hacen que se cumpla». «¿De verdad?». «De verdad. Pero tiene que ser un deseo del corazón». Elena se lo tomó muy en serio. «¿Y cuál fue su deseo cuando vio una estrella fugaz?». Mateo miró a Lucía antes de responder. «Pedí volver a encontrar a las personas que hacían feliz a mi corazón». La respuesta conmovió profundamente a Lucía. Había algo en la forma en que Mateo hablaba con Elena, en la paciencia y el cariño genuinos, que despertaba sentimientos maternales que ella no sabía que existían. Era como ver una pieza de un rompecabezas encajando perfectamente. Cuando Elena se volvió a dormir, Mateo se ofreció a llevarla de nuevo a la cama. Lucía observó desde la puerta de la habitación mientras él la tapaba con cuidado, ajustando sus peluches a su alrededor. «Ya te ve como parte de la familia», dijo Lucía cuando volvieron a bajar. «¿Y cómo me ves tú?». La pregunta directa la dejó desarmada. «Yo no lo sé todavía. Todo es muy confuso, Mateo. Elena no tiene una figura paterna y está claro que se está encariñando contigo. Tengo miedo de lo que pasará si me vuelvo a marchar». «Sí». Mateo se acercó a ella con sus ojos verdes serios y decididos. «Lucía, ya no soy el joven inseguro de 22 años que se marchó sin luchar por lo que amaba. He aprendido que algunas cosas en la vida valen cualquier riesgo, cualquier sacrificio». Hizo una pausa. «Y ustedes dos lo valen todo». Antes de que Lucía pudiera responder, Elena apareció de nuevo en la escalera, esta vez completamente despierta. «Mamá, se me olvidó contártelo. En la escuela, la profesora Sofía ha dicho que la semana que viene vamos a hacer un proyecto sobre las profesiones de los padres. ¿Puedo hablar del café de Mateo?». Lucía sintió que el mundo le daba vueltas. «Elena, Mateo no, es tu padre». La niña pareció confundida. «Lo sé, pero es especial para nosotras, ¿no? Y yo quería hablar de lo bonito que es cuidar un café con estrellas». Mateo se agachó para ponerse a la altura de Elena. «Sería un honor que mi café formara parte de tu proyecto, pero ¿qué te parece si hablamos también de otras profesiones? Tu mamá, por ejemplo, tiene un trabajo muy importante».
Elena asintió, pero Lucía pudo ver en los ojos de su hija que su primera opción seguiría siendo el café. Después de que Mateo se marchara, prometiendo visitar el café al día siguiente para ver la plantita de Elena, Lucía se encontró ante una realidad que ya no podía ignorar. Elena estaba creando lazos profundos con Mateo, y ella misma sentía que su corazón se abría de nuevo a posibilidades que había enterrado hacía años. Aquella noche, mientras estaba tumbada en la cama intentando procesar todo lo ocurrido, Lucía tomó una decisión. Era hora de tener una conversación sincera consigo misma sobre lo que realmente quería para su futuro y el de Elena. Era hora de decidir si estaba dispuesta a arriesgar de nuevo su corazón y, lo que era más importante, el corazón de su hija, en nombre de una oportunidad de felicidad que parecía estar por fin al alcance de la mano. La semana siguiente trajo cambios sutiles pero significativos en la rutina de Lucía y Elena. Las visitas al Café de las Estrellas se convirtieron en parte natural de sus días, y Mateo parecía integrarse cada vez más en sus vidas. Era a él a quien Elena acudía para compartir las novedades de la escuela. Era a él a quien consultaba sus dudas de astronomía. Era él quien recibía sus dibujos más especiales. Lucía observaba esta creciente cercanía con sentimientos encontrados. Por un lado, veía a Elena más feliz y radiante de lo que nunca la había visto. Por otro, crecía en ella un miedo visceral a que toda aquella felicidad se derrumbara si Mateo decidía marcharse de nuevo. El miércoles de esa semana, Elena llegó de la escuela particularmente agitada. Había pasado algo en clase que la había dejado pensativa, y Lucía notó que estaba más callada de lo habitual durante el camino al café. «¿Qué ha pasado hoy en la escuela, amor?», preguntó mientras aparcaban. Elena jugueteó con la correa de la mochila unos segundos antes de responder. «La profesora Sofía ha hablado del proyecto de las profesiones. Ha dicho que cada niño va a presentar el trabajo de su padre y de su madre». «¿Y qué tiene eso de malo?». «Santiago ha dicho que los niños sin padre no pueden hacer bien el proyecto». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de una tristeza que hizo que el corazón de Lucía se rompiera. «Ha dicho que yo solo puedo hablar de tu profesión, porque no tengo padre de quien hablar». Lucía sintió una rabia inmediata ante la crueldad infantil, pero sobre todo contra sí misma. Había pasado 7 años evitando ese tema, diciéndole siempre a Elena que ellas dos eran una familia completa, pero nunca había afrontado adecuadamente las preguntas naturales de su hija sobre la ausencia paterna. «Elena, ven aquí». Apagó el coche y se giró hacia su hija. «Santiago se equivoca. Tienes una familia preciosa y eso es lo que importa. Pero todos los demás niños tienen padre, mamá. ¿Por qué yo no tengo?». Era la pregunta que Lucía siempre había sabido que llegaría, pero para la que nunca se había sentido verdaderamente preparada. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para la edad de su hija. «No todas las familias son iguales, cariño. Algunas tienen mamá y papá, otras solo mamá o solo papá. Algunas tienen abuelos, tíos. Lo que hace que una familia sea especial no es quién está en ella, sino cuánto amor hay entre las personas». Elena pensó un momento. «¿Y dónde está mi padre?». «Tu padre eligió un camino diferente al nuestro. A veces pasa». «¿No me quiso?». La pregunta directa y dolorosa hizo que Lucía se tragara un sollozo. «Ni siquiera llegó a conocerte, amor, y es su pérdida porque eres la persona más maravillosa del mundo». Elena se quedó en silencio, procesando la explicación. Entonces, con esa sabiduría peculiar de los niños, hizo una observación que sorprendió a Lucía. «Mateo me conoce y me quiere cerca». «Sí, él te quiere cerca. Entonces a lo mejor él puede ser como mi padre en el proyecto. No mi padre de verdad, sino alguien especial que nos cuida». Lucía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Elena estaba buscando claramente una figura paterna en Mateo, y aunque era natural y comprensible, también era peligroso si las expectativas no se gestionaban con cuidado. Cuando entraron en el café, Mateo notó de inmediato que algo era diferente.
Elena no corrió a saludarlo como hacía siempre, sino que se quedó cerca de su madre con expresión seria. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, acercándose con cautela. Lucía explicó brevemente la situación de la escuela, observando cómo el rostro de Mateo se llenaba de comprensión y ternura. «Elena», dijo él, agachándose para ponerse a su altura, «¿te puedo contar un secreto?». La niña asintió. «Cuando yo era pequeño, más o menos de tu edad, mis padres se separaron. Durante mucho tiempo solo estuvimos mi madre y yo. ¿Y sabes una cosa? Algunos de los niños más valientes y especiales que conozco han sido criados solo por su madre o solo por su padre». «¿De verdad?». «De verdad, porque cuando alguien tiene que ser padre y madre a la vez, como hace tu mamá, esa persona desarrolla un amor y una fuerza que son dobles». Elena reflexionó sobre ello. «¿Y qué dijiste tú en el proyecto de la escuela?». «Hablé de mi madre, de cómo trabajaba de día y estudiaba de noche para darnos una vida mejor. Fue la presentación de la que más orgulloso me he sentido en mi vida». Lucía sintió que se le humedecían los ojos. Mateo siempre sabía exactamente qué decir, siempre encontraba las palabras adecuadas para curar heridas que ella ni siquiera sabía que existían. «Mateo», dijo Elena después de un momento, «¿le puedo hacer una pregunta importante?». «Claro. Si yo quisiera, si mi mamá me dejara, ¿podría ser usted como mi padre prestado, solo para las cosas importantes?». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Lucía vio cómo se le formaban lágrimas en los ojos a Mateo antes de responder. «Sería el mayor honor de mi vida, Elena, pero esa es una decisión que tengo que hablar con tu mamá primero». Elena asintió con seriedad, como si entendiera la complejidad de la situación mejor de lo que una niña de 7 años debería entenderla. Aquella tarde, después de que Elena se quedara dormida en uno de los sillones del café mientras leía, Lucía y Mateo tuvieron por fin la conversación que ambos sabían inevitable. «Se está encariñando mucho contigo», dijo Lucía, con la voz cargada de preocupación. «Y yo con ella», admitió Mateo sin dudarlo. «Lucía, sé que esto es complicado, pero no puedo fingir que no siento un cariño paternal por Elena. Ha despertado en mí sentimientos que ni siquiera sabía que existían. ¿Y si decides marcharte de nuevo? ¿Y si te cansas de jugar a las casitas? Elena no es un experimento, Mateo». La acusación le dolió como una bofetada. «¿De verdad crees que sería capaz de hacer eso? Después de todo lo que hemos hablado, ¿crees que jugaría con los sentimientos de una niña? No sé qué pensar. Te marchaste una vez sin mirar atrás. ¿Cómo puedo estar segura de que no lo harás de nuevo?». Mateo respiró hondo, intentando visiblemente controlar sus emociones. «Tienes razón. Me marché. Y fue el mayor error de mi vida. Pero tenía 22 años, Lucía. Era inmaduro, tenía miedo al compromiso. Pensaba que el mundo me ofrecería millones de oportunidades y que siempre habría tiempo para volver atrás». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Elena dormir. «Pero he pasado 14 años aprendiendo que algunas oportunidades no vuelven. He pasado 14 años arrepintiéndome de haber elegido un trabajo en lugar de luchar por ti. ¿Y qué ha cambiado? Yo he cambiado. La vida me ha enseñado que la carrera, el dinero, el éxito profesional, nada de eso vale nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. He vuelto aquí no porque estuviera huyendo de algo, sino porque finalmente he tenido el valor de luchar por lo que realmente importa». Lucía sintió que su rabia se disolvía, sustituida por una confusión de sentimientos que la dejaba vulnerable. «Mateo, tengo miedo». «¿De qué?». «De creerte, de dejar que Elena te crea, de descubrir que este cuento de hadas va a terminar en una decepción más». Mateo se giró para mirarla. «¿Qué puedo hacer para demostrarte que mis intenciones son serias?». «No lo sé. Tal vez nada. Tal vez sea solo cuestión de tiempo». «Entonces dame tiempo. Dame la oportunidad de demostrarte que ya no soy el hombre que se marchó, que soy el hombre que ha aprendido que la felicidad está aquí, con vosotras dos». Elena se movió en el sillón, murmuró algo ininteligible en sueños.
Ambos la observaron un momento, y Lucía sintió que se le encogía el corazón al ver la expresión de protección y cariño en el rostro de Mateo. «Nunca ha tenido una figura paterna», dijo en voz baja. «No sabe lo que es tener a alguien que la proteja, que le enseñe cosas que yo no puedo enseñarle, que le dé el tipo de amor que solo un padre puede dar. ¿Y tú? ¿Nunca has pensado en tener eso también?». La pregunta la pilló desprevenida. ¿El qué? Alguien que te proteja a ti, que comparta las responsabilidades, que te quiera como te mereces ser querida. Lucía sintió que las lágrimas le caían antes de darse cuenta de que estaba llorando. «Yo he aprendido a ser fuerte sola. Ya no sé cómo ser frágil, cómo depender de alguien». Mateo se acercó a ella despacio, como si estuviera tratando con un animal herido. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Lucía. Conmigo no». Cuando él la atrajo hacia un abrazo, ella no se resistió. Por primera vez en 7 años, se permitió ser solo una mujer en los brazos de un hombre que la amaba. Lloró por todos los miedos, por todas las responsabilidades solitarias, por todas las noches en las que se preguntó si lo estaba haciendo todo bien. «Te prometo», le susurró Mateo al oído, «que si me das esta oportunidad, no la voy a desperdiciar. Prometo que os querré a las dos con todo lo que tengo». Elena eligió ese momento para despertarse, frotándose los ojos y observando a los dos abrazados con curiosidad infantil. «¿Están siendo novios ahora?», preguntó con la naturalidad que solo tienen los niños. Mateo y Lucía se separaron, ambos sonrojándose como adolescentes. Lucía no sabía qué responder, pero Mateo se agachó hacia Elena. «Estamos intentando descubrirlo, pequeña astrónoma. ¿Y yo puedo ayudar a decidir?». «¿Cómo?». Elena sonrió, con su primera expresión verdaderamente feliz del día. «Si son novios, ¿puedo llamarlo Papá Mateo? ¿Y puede venir a vivir con nosotras y enseñarme a usar el telescopio todas las noches?». La inocencia y el deseo sincero en la voz de la niña fueron más poderosos que cualquier argumento. Lucía miró a Mateo y vio en sus ojos el mismo amor que sentía crecer en su propio corazón. «Vamos despacio, ¿vale, Elena?», dijo finalmente. «Estas cosas importantes necesitan tiempo para que salgan bien». «Está bien, pero ¿lo van a intentar?». Mateo miró a Lucía pidiendo permiso para responder por los dos. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Lo vamos a intentar», prometió él, y sellaron allí un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual pero profunda en la vida de los tres. Mateo empezó a participar en las cenas en casa, ayudaba a Elena con los deberes y se convirtió en una presencia constante los fines de semana. La relación entre él y Lucía evolucionaba con cuidado, ambos conscientes de que no estaban construyendo solo un romance, sino una familia. Elena florecía con la doble atención, pero fue una tarde de jueves cuando la situación dio un giro inesperado. Lucía llegó al café a recoger a su hija, como se había convertido en costumbre cuando salía antes del trabajo, y encontró a Elena llorando, consolada por Mateo. «¿Qué ha pasado?», preguntó corriendo al lado de su hija. «Ha llamado la directora de la escuela», explicó Mateo con expresión preocupada. «Elena ha tenido una discusión con Santiago en clase y ha terminado contándole a la profesora Sofía que yo era su nuevo padre». Lucía sintió que se le encogía el estómago. Era exactamente el tipo de situación que había temido. «La escuela quiere una reunión mañana», continuó Mateo. «Parece ser que Elena le ha dicho a la profesora que ustedes y yo estábamos casados y que por fin tenía una familia normal». Elena sollozó más fuerte. «Solo quería que Santiago dejara de decir que yo era diferente. Quería que supiera que yo también tengo un padre». Lucía se arrodilló al lado de su hija, con el corazón dividido entre comprender el deseo de la niña y preocuparse por las consecuencias de la situación. «Elena, amor mío, hablamos de esto. Mateo es muy especial para nosotras, pero no podemos mentir a la gente». «¿Pero por qué no puede ser verdad?», lloró Elena. «¿Por qué no se pueden casar ya? Yo sé que se quieren». La pregunta inocente resonó en el café silencioso,
cargada de un deseo tan puro que dejó a los adultos sin palabras. Mateo se agachó para ponerse a la altura de Elena. Pequeña astrónoma, el amor de verdad no es algo que podamos apresurar. Tiene que crecer despacio, como las plantas que tú cuidas tan bien. Pero yo ya los quiero a los dos. ¿Por qué no puede ser más sencillo? Aquella noche, después de acostar a Elena, Lucía y Mateo hablaron largo y tendido sobre la situación. Estaban sentados en el porche de la casa, observando las estrellas que Elena tanto admiraba. «La reunión en la escuela va a ser complicada», dijo Lucía. «Van a querer entender cuál es exactamente tu papel en su vida». «¿Y cuál es?», preguntó Mateo. «Porque yo ya no sé definirlo. Sé que la quiero como si fuera mi hija. Sé que haría cualquier cosa por protegerla. Sé que cuando ella está triste, siento como si fuera mi propio dolor». «Mateo, Lucía, no estoy jugando a las casitas. Lo que siento por Elena es real. Lo que siento por ti es real, y cada vez es más difícil mantener esta indefinición». Lucía respiró hondo. Era verdad. En los últimos meses, habían creado una rutina, una intimidad, una conexión que iba mucho más allá de la nostalgia del primer amor. Era como si estuvieran construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que un día fueron. «¿Qué estás proponiendo?». Mateo se giró para mirarla. «Que dejemos de tener miedo, que asumamos en lo que esto se ha convertido. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? Elena ya está tan involucrada. ¿Y si sale bien? ¿Y si funciona? ¿Y si somos una familia de verdad?». La palabra familia flotó entre ellos con todo su peso y significado. Eso era en lo que se habían convertido, se dio cuenta ella. En los pequeños gestos cotidianos, en las preocupaciones compartidas, en los momentos de cariño. Espontáneo, ya eran una familia, solo que no lo habían oficializado. «Tengo miedo», admitió Lucía. «Yo también, pero tengo más miedo de desperdiciar esta oportunidad». A la mañana siguiente, los tres se dirigieron juntos a la escuela. Elena estaba nerviosa, apretando la mano de los dos adultos mientras caminaban por el pasillo hacia el despacho de la dirección. La directora Carmen los recibió con una sonrisa comprensiva, pero había una seriedad en sus ojos que indicaba que la conversación sería delicada. «Señor Mateo», empezó, «necesito entender cuál es exactamente su relación con Elena. Para nuestros registros y por el bienestar de la niña, es importante que tengamos claridad sobre las figuras de autoridad en su vida». Mateo miró a Lucía, que asintió casi imperceptiblemente. «Soy alguien que ama profundamente tanto a Elena como a su madre. No soy su padre biológico, pero estoy presente en su vida desde hace meses, ayudando en su educación y cuidado». La directora tomó algunas notas. «¿Y tienen planes de formalizar esta relación?». La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la sala. Elena miró expectante de un adulto al otro. «Estamos considerando esa posibilidad», respondió Lucía, sorprendida de su propia valentía. «¿Mamá?», susurró Elena con los ojos brillando de esperanza. «¿De verdad se van a casar?». Lucía miró a Mateo y vio en sus ojos la misma certeza que sentía crecer en su corazón. «Elena, si la directora Carmen nos lo permite, ¿podemos hablar de esto en casa?». La reunión terminó con el compromiso de que Elena tendría más cuidado con lo que decía en la escuela, pero también con la comprensión de que Mateo era una presencia estable y positiva en su vida. En el camino de vuelta, Elena estaba eufórica, haciendo 1000 planes sobre cómo sería tener a Mateo oficialmente en la familia. Pero no fue hasta que llegaron a casa cuando tuvo lugar la conversación seria de verdad. «Elena», dijo Lucía, sentándose al lado de su hija en el sofá, «si Mateo y yo decidimos casarnos, sería un paso muy importante. ¿Entiendes lo que eso significaría? ¿Que se estarían prometiendo quererse para siempre? Eso es, y que Mateo pasaría a formar parte oficialmente de nuestra familia». Elena pensó seriamente un momento. «¿Y sería mi padre de verdad?». Mateo se arrodilló ante la niña. «Elena nunca intentaría sustituir ni borrar la importancia de tu padre biológico, pero si tu mamá está de acuerdo, me encantaría ser el padre que te cuide todos los días.
¿Y me enseñará a conducir cuando sea mayor? Sí. ¿Y me llevará a ver estrellas fugaces? Siempre que las haya. ¿Y me ayudará con los deberes de matemáticas? Sobre todo con las matemáticas. Elena sonrió satisfecha con las respuestas. Entonces creo que sí deberían casarse. Aquella noche, después de que Elena se durmiera, Mateo se armó de valor para hacer lo que llevaba semanas planeando. Salió de casa diciendo que se había olvidado algo en el café, pero volvió una hora después con un pequeño objeto en las manos. Lucía, dijo arrodillándose en el salón donde ella estaba leyendo. Sé que tal vez sea precipitado, sé que nuestra historia es complicada y que tenemos grandes responsabilidades, pero también sé que desperdicié 14 años lejos de ti y no quiero desperdiciar ni un día más. Abrió una cajita, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un pequeño diamante que captaba la luz de la lámpara como una estrella. No se trata de borrar el pasado, ni de fingir que no hubo dolor. Se trata de construir un futuro juntos. Se trata de darle a Elena la familia que tanto desea y de darnos a nosotros mismos la oportunidad de ser felices. Lucía sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Mateo, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una familia de verdad? No perfecta, pero sí real y llena de amor. Antes de que pudiera responder, Elena apareció en la escalera, fingiendo obviamente que acababa de despertarse. Mamá, vas a decir que sí, ¿verdad? Porque ya les he dicho a todas mis estrellas que iban a tener un padre que las cuidara a ellas también. La inocencia de la interrupción hizo que los tres se rieran entre lágrimas. Lucía miró a Mateo. Vio a Elena observando con expectación y supo que su respuesta ya estaba escrita en su corazón desde hacía meses. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero. Elena gritó de alegría y corrió a lanzarse a los brazos de los dos. Allí, abrazados en el salón que se había convertido en el corazón de su familia improvisada, sellaron la promesa de que el amor puede, sí, dar segundas oportunidades, y que las familias más bonitas son a veces las que elegimos construir con el corazón. 6 meses después de la petición de mano, una mañana de diciembre trajo consigo la realización de un sueño que parecía imposible cuando todo empezó. El café de las estrellas estaba decorado con flores blancas y detalles dorados, transformado en el escenario perfecto para una celebración íntima y especial. Elena, con un vestido blanco que ella misma había decorado con estrellas dibujadas con pintura dorada, corría por el café comprobando cada detalle de la decoración. Había insistido en participar en todos los preparativos, diciendo que era la boda de los tres, no solo de los dos. «Mamá, mira», gritó señalando el móvil de estrellas que Mateo había colgado sobre el lugar donde harían los votos. «Las estrellas brillan con la luz del sol. Es una señal de que papá y el abuelo nos están mirando desde el cielo». Lucía sintió que el corazón se le encogía. Elena había empezado a referirse a su propio padre biológico como papá del cielo y a Mateo como papá de aquí. Una forma dulce e inocente de honrar a ambos sin crear conflictos en su pequeño corazón. «Seguro que sí, amor», respondió Lucía, retocándole un mechón de pelo a su hija. «Y están muy orgullosos de ver cómo se forma nuestra familia». Mateo apareció de la cocina, donde había estado ultimando los detalles del catering que él mismo había preparado. Estaba elegante con su traje azul marino, pero Lucía pudo ver el nerviosismo en sus ojos. «¿Todo listo?», preguntó, acercándose a ellas. «Casi todo», respondió Elena con seriedad. «Solo falta una cosa importante». «¿Qué falta, pequeña organizadora?». Elena corrió al mostrador y volvió con una cajita envuelta. «El regalo de boda que les he hecho». Lucía y Mateo intercambiaron miradas de sorpresa. Elena no había mencionado ningún regalo. «Puedes abrirlo», dijo la niña, dando saltitos de ansiedad. Dentro de la caja había un pequeño marco con una fotografía de los tres tomada en el planetario, meses atrás. Pero alrededor de la foto, Elena había pegado estrellitas plateadas y escrito con su letra cuidadosa: «Nuestra familia de 3 estrellas, mamá estrella, papá estrella e hija estrella».
para siempre, juntitos en el mismo cielo. Lucía sintió que las lágrimas le caían por la cara antes incluso de terminar de leer. Mateo tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder hablar. Elena, este es el regalo más bonito que he recibido en mi vida. Y el más importante, añadió Lucía abrazando a su hija. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Solo unos pocos amigos cercanos, los padres de Mateo que vinieron especialmente desde Valencia y la hermana de Lucía que llegó de viaje la víspera. El juez de paz, un señor amable llamado don Ricardo, había aceptado celebrar la ceremonia en el ambiente especial del café. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo miró profundamente a los ojos de Lucía y empezó. Lucía, hace 14 años cometí el error de elegir un camino sin ti. He pasado todos estos años aprendiendo que ningún éxito profesional, ninguna conquista material vale nada si no tenemos a quien amar de verdad. Su voz tembló ligeramente. Hoy prometo quererte a ti y a Elena todos los días de mi vida. Prometo ser el padre que Elena se merece y el compañero que siempre soñaste tener. Prometo que, esta vez, ninguna fuerza del mundo me hará marcharme, porque por fin he comprendido que mi casa no es un lugar, sino donde están ustedes. Lucía respiró hondo antes de responder, sosteniendo las manos de Mateo. Mateo, volviste a nuestras vidas como una estrella fugaz, inesperado, brillante y cumpliendo un deseo que ni siquiera sabía que había pedido. Durante 7 años, construí una vida, pensando que solo éramos Elena y yo contra el mundo. Tú me enseñaste que en realidad éramos 2 personas esperando la tercera pieza del rompecabezas. Miró a Elena, que observaba todo con solemne atención. Hoy prometo compartir contigo no solo mi amor, sino a mi hija, mis sueños y todos los días que nos queden. Prometo que nuestra familia se construirá sobre el amor, el respeto y la certeza de que juntos somos más fuertes. Cuando don Ricardo preguntó si Elena tenía algo que decir, la niña se adelantó sin dudarlo. Solo quería decir que ahora somos una constelación, de verdad. Y las constelaciones nunca se separan, se quedan siempre juntitas en el cielo para que la gente pueda encontrar el camino a casa. No hubo una sola persona en la ceremonia que no se emocionara con las palabras de la niña. Cuando Mateo y Lucía se besaron para sellar la unión, Elena se coló entre ellos, transformando el beso en un abrazo familiar. La celebración continuó por la tarde, con Elena haciendo de pequeña anfitriona, contando a todos los presentes cómo había ayudado a papá Mateo a conquistar a mamá y sus planes de tener hermanitos para completar. La constelación fue durante la fiesta cuando ocurrió el momento más emotivo del día. Mateo pidió la atención de todos y llamó a Elena al centro del café. Elena, desde el primer día que nos conocimos, me conquistaste con tu inteligencia, tu cariño y tu forma especial de ver el mundo. Hoy, además de casarme con tu madre, me gustaría hacerte una petición oficial. Elena lo miró con curiosidad. ¿Me darías el honor de ser oficialmente tu padre, no solo en el corazón, sino también en el papel? El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Elena miró a su madre, que asintió con lágrimas en los ojos, y luego se volvió hacia Mateo. ¿Eso significa que me vas a adoptar de verdad? Si tú quieres, significa que tu nombre pasará a ser Elena Alarcón también, y que yo seré legalmente responsable de cuidarte para siempre. Elena no respondió con palabras. En lugar de eso, corrió a los brazos de Mateo y le susurró algo al oído que solo él pudo escuchar. Te quiero, papá. Fue entonces cuando Mateo reveló su segunda sorpresa del día. Llevó a Elena a una mesa donde había una cajita dorada. ¿Qué es esto?, preguntó la niña. Ábrelo y descúbrelo. Dentro de la caja había un colgante dorado en forma de estrella, con una pequeña inscripción: Elena Alarcón, nuestra estrella más brillante. Para que siempre recuerdes que tú me trajiste la familia más bonita del universo, explicó Mateo poniéndole el collar a la niña. Elena se tocó la estrella dorada
y sonrió con una felicidad que iluminaba todo el café. Ahora tengo una estrella de verdad que puedo llevar siempre conmigo. La fiesta se prolongó hasta última hora de la tarde, pero el momento más especial estaba aún por llegar. Cuando todos los invitados se hubieron marchado y el café volvió a su estado normal, los tres se sentaron en una de las mesas cercanas a la ventana, agotados pero completamente felices. ¿Y ahora?, preguntó Elena. ¿Qué hacemos después de una boda? Ahora vivimos nuestra historia, respondió Lucía, día tras día construyendo recuerdos y cuidándonos unos a otros. ¿Y podemos cenar aquí en el café a veces? Siempre que queramos, dijo Mateo. Este será siempre nuestro lugar especial, donde empezó todo. Elena se levantó y se acercó a la pared donde aún estaba enmarcado su primer dibujo. Al lado, Mateo había colgado el regalo que ella les había hecho en la boda, el cuadro de la familia de 3 estrellas. «Saben», dijo la niña contemplando los cuadros, «creo que las estrellas de verdad conspiraron para que nos encontráramos». «¿Por qué crees eso?», preguntó Lucía. «Porque, mamá, tú te paraste aquí aquel día por una fuerza que no podías explicar, y papá Mateo volvió a la ciudad porque sentía que tenía que estar aquí, y yo siempre amé a las estrellas sin saber por qué». Elena sonrió. «Creo que las estrellas sabían que teníamos que estar juntos». Mateo y Lucía se miraron, conmovidos por la sabiduría de su hija. Tal vez Elena tuviera razón, tal vez el destino, el universo, o simplemente la fuerza del amor verdadero hubiera conspirado para reunir a 3 corazones que se pertenecían. Aquella noche, cuando ya estaban en casa y Elena dormía tranquilamente en su habitación, ahora decorada también con algunas plantas que Mateo le había regalado, Lucía y Mateo se sentaron en el balcón a observar las estrellas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía, acurrucada en los brazos de su marido. «Solo de haber tardado tanto en volver, pero creo que tal vez necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para llegar hasta aquí lo suficientemente maduros como para valorar lo que tenemos». Elena tenía razón en que las constelaciones nunca se separan. Tiene razón en muchas cosas. Es una niña sabia. «Nuestra niña sabia», corrigió Lucía. Mateo sonrió y la atrajo más hacia sí. «Nuestra niña sabia, nuestra familia, nuestra constelación». Permanecieron así hasta tarde, observando el cielo estrellado y planeando el futuro que por fin podían construir juntos. Una familia formada no por los lazos de sangre, sino por los lazos aún más fuertes del amor elegido, del compromiso diario y de la certeza de que, a veces, las mejores historias son las que nos dan una segunda oportunidad para escribir el final perfecto. Cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosáceos, los 3 se encontraron finalmente solos en el café que había sido escenario de tantos descubrimientos. Las últimas flores de la decoración aún perfumaban el ambiente, y los móviles de estrellas se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde que entraba por las ventanas abiertas. Elena había insistido en ayudar a Mateo a recoger los últimos vestigios de la fiesta, organizando cada detalle con el esmero que solo una niña de 7 años podía demostrar. Sus manitas cuidadosas doblaban las servilletas que habían sobrado, apilaban los platitos desechables y comprobaban si todas las plantitas del café tenían agua suficiente. «Papá Mateo», dijo ella, usando el título nuevo con orgullo evidente, «¿puedo llevarme algunas flores a casa? Quiero hacer un arreglo para nuestro cuarto». Lucía y Mateo intercambiaron miradas divertidas. Nuestro cuarto. Elena ya había reorganizado mentalmente la casa para dar cabida a la nueva configuración familiar. «Claro, pequeña estrella, puedes elegir las que más te gusten». Mientras Elena se dedicaba a su misión floral, Lucía se acercó a Mateo, que estaba guardando las últimas sillas prestadas para la ceremonia. Había algo profundamente conmovedor en verlo cuidar de los detalles prácticos después de uno de los días más importantes de sus vidas. «¿Estás bien?», preguntó ella, poniéndole la mano en el brazo. Mateo dejó lo que estaba haciendo y la miró. Sus ojos verdes brillaban con una emoción que ella reconoció de inmediato.
Era la misma expresión que tenía a los 22 años, cuando hablaban del futuro que soñaban construir juntos. «Mejor de lo que he estado en 14 años», respondió él, atrayéndola hacia un abrazo. «Sabes, durante todos estos años lejos de aquí, creaba escenarios en mi mente sobre cómo sería volver a encontrarnos, pero ninguno de ellos se acercó a la realidad». «¿Y cómo te lo imaginabas?» «Pensaba que sería dramático, lleno de explicaciones y peticiones de perdón. Nunca imaginé que sería tan natural, como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas que por fin han encontrado su sitio». Elena interrumpió el momento romántico, apareciendo con un ramo improvisado de flores blancas y amarillas. «Miren, he hecho un ramo para que mamá lo guarde de recuerdo». «Es precioso, amor», dijo Lucía, aceptando el regalo. «Prensaremos algunas de estas flores en el libro especial cuando lleguemos a casa». «¿Qué libro especial?» «Un álbum que voy a hacer con todas las fotos y recuerdos de nuestra boda, para que se lo puedas enseñar a tus hijos algún día». Elena pareció considerar esto con seriedad. «¿Mis hijos van a ser hermanos del bebé que van a tener ustedes?» La pregunta pilló a los adultos desprevenidos. Todavía no habían hablado de tener hijos juntos, aunque la posibilidad flotaba en el aire como una promesa no verbalizada. «Elena», dijo Mateo agachándose para ponerse a su altura, «primero tenemos que acostumbrarnos a ser una familia de 3. Después, si Dios quiere y tu mamá está de acuerdo, tal vez podamos pensar en aumentar nuestra constelación». «Me encantaría tener un hermanito o hermanita», declaró Elena. «Así les podré enseñar cosas de las estrellas, igual que papá Mateo me enseñó a mí». Lucía sintió que se le calentaba el corazón al oír a Elena referirse a Mateo como «papá» con tanta naturalidad. Era como si estuviera probando la palabra, saboreando cómo sonaba en su boca. «Por ahora», dijo Lucía, «¿qué tal si nos centramos en ser la mejor familia de 3 que podamos ser?» Cuando terminaron de organizarlo todo en el café, ya era de noche. Mateo cerró la puerta con un cuidado especial. Al fin y al cabo, aquel lugar siempre sería sagrado para ellos. Fue allí donde el destino los volvió a reunir, allí donde Elena encontró un padre de corazón, allí donde sellaron la promesa de toda una vida juntos. El camino a casa estuvo lleno del parloteo entusiasmado de Elena, que contaba cada momento de la ceremonia, como si los adultos no hubieran estado presentes. Describía la emoción que sintió al ver a Mateo ponerle el anillo a su madre, cómo casi lloró cuando se besaron y lo importante que se sintió llevando los pétalos de rosa. «¿Saben cuál fue la parte más bonita?», preguntó cuando ya estaban casi llegando. «¿Cuál?», respondieron a coro. «Cuando don Ricardo dijo que ahora somos oficialmente una familia, porque hasta entonces no sabía si era solo un sueño mío o si era real de verdad». La crudeza de la observación de la niña conmovió profundamente a Lucía. Durante meses se había preocupado por las expectativas que Elena se estaba creando, por miedo a que la niña se decepcionara si las cosas no salían bien. Pero allí estaba su hija, radiante y segura, con la certeza por fin de que pertenecía a una familia completa. Cuando llegaron a casa, Elena corrió a su habitación para preparar el espacio de papá Mateo. Lucía y Mateo se quedaron en el salón, asimilando aún la magnitud de lo ocurrido aquel día. «¿Sabes?», dijo Mateo, sentándose en el sofá y atrayendo a Lucía hacia él. «Hay algo que quería contarte desde hace meses, pero nunca encontré el momento adecuado». «¿Qué es?». Mateo fue hacia su chaqueta y sacó algo del bolsillo interior. Era un trocito de papel, amarillento, cuidadosamente guardado en una cartera desgastada por el tiempo. «¿Te acuerdas de esto?». Lucía miró el papel y sintió que las lágrimas brotaban de inmediato. Era un marcapáginas que ella le había hecho a Mateo pocos días antes de que él se marchara de la ciudad, 14 años atrás. Un papel sencillo en el que ella había dibujado una estrella azul y escrito: «Para que nunca te olvides de encontrar el camino a casa». «¿Has guardado esto todo este tiempo?». «Lo he llevado conmigo en cada mudanza, en cada ciudad nueva. Siempre que sentía que estaba perdido, miraba esta estrella y me acordaba de ti». Su voz se quebró ligeramente.
Me acordaba del amor que teníamos, de la sencillez de nuestros sueños, de la forma en que me hacía sentir que podía hacer cualquier cosa, siempre que estuviera a tu lado. Lucía tocó el papel con delicadeza, como si fuera un artefacto precioso. ¿Por qué nunca me buscaste antes? Miedo, orgullo, la certeza de que habías seguido adelante y de que eras feliz sin mí. Hasta que un día me di cuenta de que algunas heridas solo sanan cuando uno tiene el valor de volver al lugar donde empezaron. Elena apareció en el salón con un pijama de estrellas, llevando un libro de astronomía y el osito de peluche que la acompañaba desde que era un bebé. ¿Puedo dormir aquí en el salón hoy? Es que quiero estar segura de que papá Mateo no se va a ir durante la noche. La honestidad brutal de la niña hizo que los adultos rieran y lloraran al mismo tiempo. Mateo se levantó y cogió a Elena en brazos. Elena, te prometo solemnemente que no me volveré a ir nunca más. Esta es mi casa ahora y ustedes son mi familia. Para siempre. Aunque haga alguna travesura, aunque hagas travesuras, aunque saque malas notas en la escuela, aunque saques malas notas, aunque se me olvide regar las plantas, aunque se te olviden las plantas. Elena pareció satisfecha con las garantías. Entonces, está bien, pero aún así quiero dormir aquí hoy. Es como si fuera un campamento para celebrar nuestra familia nueva. Lucía fue a buscar colchones y mantas, y pronto los tres estuvieron acomodados en el salón, con Elena entre sus padres. La niña sostenía el libro de astronomía, pero sus ojos pesados de sueño indicaban que la lectura no duraría mucho. «Papá Mateo», dijo ella soñolienta, «¿me puedes contar una constelación?» «¿Cuál quieres oír?» «La constelación de la familia». Mateo y Lucía se miraron. «No existe esa constelación, pequeña». «Pues invéntate una». Mateo sonrió y señaló al techo, como si pudiera ver las estrellas a través del hormigón. «Bueno, érase una vez 3 estrellas que vivían en partes diferentes del cielo. Una era la estrella mamá, brillante y valiente, que iluminaba todo a su alrededor. La otra era la estrella hija, pequeña pero con luz propia, que hacía sonreír a todo el mundo cuando la veían parpadear. ¿Y la tercera? La tercera era la estrella papá, que se había perdido en la oscuridad del espacio, pero que nunca dejó de buscar el camino de vuelta a casa. Elena se acurrucó más cómodamente entre ellos. ¿Y se encontraron? Se encontraron, y cuando por fin estuvieron juntitas en el mismo trozo de cielo, formaron la constelación más bonita del universo, una constelación que brilla tanto que se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra, guiando a otras familias perdidas de vuelta a casa. ¿Cómo se llama la constelación? Mateo miró a Lucía y sonrió. La constelación del amor verdadero. Elena suspiró satisfecha. Es la más bonita de todas. En pocos minutos se quedó profundamente dormida entre ellos. Mateo y Lucía permanecieron despiertos un rato más, susurrando sobre planes para el futuro, sobre la mudanza de Mateo a su casa la semana siguiente, sobre el proceso de adopción oficial de Elena. ¿Crees que lo estamos haciendo bien?, preguntó Lucía en voz baja. Mírala. Mateo señaló a Elena, que dormía con una sonrisa tranquila en los labios. Está en paz, está feliz, está segura. Creo que eso es lo único que importa. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Mateo besó suavemente la frente de Lucía. Estoy completo. Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde debería estar. Aquella noche, por primera vez en 14 años, Mateo durmió verdaderamente en casa. Y por primera vez en 7 años, Lucía se durmió sabiendo que no estaba sola en la responsabilidad de cuidar de Elena. Eran ahora una familia de verdad, unida no solo por el amor, sino por la promesa de que algunos finales felices merecen toda la espera del mundo. Cuando Elena se despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue comprobar si Mateo seguía allí. Al encontrarlo en la cocina preparando el desayuno, con el delantal que ella misma le había elegido con dibujos de estrellas, su sonrisa iluminó toda la casa. «Buenos días, familia», dijo ella, corriendo a abrazar a las 2 personas que más quería en el mundo. Y en aquel momento,
mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de la casa, que ahora albergaba 3 corazones unidos, supieron que habían encontrado lo que siempre habían estado buscando: un hogar hecho de amor, paciencia y segundas oportunidades. Un lugar donde cada estrella podía brillar con luz propia, pero donde todas juntas formaban algo aún más hermoso: una constelación familiar que duraría por toda la eternidad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía, Mateo y Elena haya tocado sus corazones tanto como el nuestro. Esta familia de 3 estrellas nos enseña que el amor puede, sí, ofrecer segundas oportunidades, y que las familias más hermosas son las que construimos con el corazón. Si esta emotiva narrativa los inspiró, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en este episodio. Compartan con nosotros en los comentarios. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Conocen historias similares de familias que se formaron de manera especial? Todos los días traemos relatos únicos que exploran la belleza y complejidad de la vida humana. Únanse a nosotros en este viaje de emociones y descubrimientos. Hasta la próxima historia.